Hola a todos. Hoy vamos a trabajar el último punto de la unidad 4, que es la ilustración. Eh, Nosotros enfocamos la ilustración en los términos en los que lo propone uno de los textos que ustedes tienen para leer, el de François Guerra. Es decir, pensamos la ilustración en clave de un proceso de profundas mutaciones culturales que se desarrolla en Europa y en Hispanoamérica a partir del siglo XVIII, que va a significar el arraigo de valores políticos, sociales, que le van a dar forma a las representaciones que hombres y mujeres tienen acerca de los vínculos interindividuales, las relaciones políticas, el devenir de lo social. Por eso les aclaro que nosotros no vamos a hacer un recorrido sistemático sobre los ejes teóricos que se discuten en la tradición ilustrada, sino que vamos a focalizar en algunas cuestiones que nos parecen relevantes para pensar este fenómeno que les mencionaba recién, ¿no? Cómo algunas cuestiones que empiezan a discutirse en un círculo restringido de los representantes de esas corrientes filosóficas que agrupamos bajo la etiqueta de ilustración, decía cómo, bueno, esto que empieza a discutirse en esos grupos más reducidos se proyecta después socialmente, se convierte en valores sociales y políticos que dan forma a las prácticas y los discursos de hombres y mujeres del siglo XVIII en adelante. Una primera caracterización que me interesaba presentarles es la que ofrece Ernst Cassirer, que es un historiador ya clásico del pensamiento ilustrado, que dice que el siglo XVIII se designa a sí mismo como siglo filosófico. Y Cassirer plantea que esto, lejos de ser como un gesto de soberbia, realmente tiene que ver con una modalidad de interrogación sobre el propio presente que es propia de los representantes de la tradición ilustrada y que efectivamente se liga a esos denodados esfuerzos que hacen los ilustrados por comprender filosóficamente su propio presente. En algún sentido podríamos decir que la ilustración es un anticipo de lo que hoy llamaríamos crítica cultural, es un ejercicio de reflexión sobre la propia sociedad, un ejercicio de reflexión en el cual del vasto conjunto de cuestiones que se discuten, me interesaba resaltar tres órdenes de reflexión que son muy importantes, ¿no? Hay un conjunto de reflexiones sobre el orden político que discurren sobre las relaciones entre gobernantes y gobernados. Tenemos, por ejemplo, los ensayos políticos de Hume, donde aparece la idea de que lo más llamativo de las sociedades políticas es justamente el hecho de que tanta gente esté dispuesta a obedecer, ¿no? Y que la inquietud que debe guiar al que se interroga por la dinámica de las relaciones políticas es justamente esta predisposición a obedecer, que bueno, finalmente Hume va a terminar ligando al peso de la opinión, de una opinión pública favorable en relación a los gobiernos. O bueno, tenemos el texto clásico de Rousseau, que ustedes van a trabajar en teoría política, el contrato social, ¿no? que se interroga por los avatares que han llevado a que los hombres, habiendo nacido libres, estén, digamos, atados con cadenas en cualquier lugar donde uno mire. Otro orden de preocupaciones está ligado a las condiciones de vida. La riqueza o la pobreza son conceptos que estructuran ese campo de reflexión sobre las condiciones de vida en un ámbito que hoy ligaríamos, una disciplina que hoy ligaríamos a la economía, que en ese momento está más ligado a la filosofía moral. Y bueno, hay nombres también muy icónicos, ¿no? en este orden de preocupaciones, como por ejemplo el texto de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y después los economistas italianos del siglo XVIII, bueno, los que
son llamados los economistas italianos del siglo XVIII, que para pensar la ilustración hispánica, española e hispanoamericana, son tal vez tanto o más relevantes que Adam Smith. La obra de Smith se conoce muy tempranamente, se lee, se discute, pero la imagen que tienen los ilustrados españoles o hispanoamericanos es que Adam Smith está teorizando en relación a un escenario social que es muy distinto al escenario en el que viven españoles o hispanoamericanos, mientras que los economistas italianos hablan de problemas que son más cercanos a la realidad peninsular o hispanoamericana y por lo tanto parecen tener respuestas más viables para resolver los problemas que el escenario peninsular o hispanoamericano les presenta a los pensadores del siglo XVIII. Y después hay otro orden de reflexiones que también es muy interesante tomar en cuenta para pensar estos intentos de avanzar en una profunda mutación cultural, que tiene que ver con las costumbres. De hecho, en el siglo XVIII cristaliza como género lo que se conoce como crítica de las costumbres, que es un tipo de reflexión sobre aquellas prácticas sedimentadas a lo largo del tiempo que, bueno, en algún sentido definen un cierto perfil para cada sociedad. Voltaire tiene un ensayo sobre las costumbres, Montesquieu, en una obra que se llama Las cartas persas, también ensaya este género de análisis sobre esas prácticas sedimentadas, incluso con un tono bastante irónico sobre la propia sociedad europea, poniendo en palabras de orientales, bueno, el diagnóstico de cuadros de situación que justamente, digamos, como tienen que ver con otras costumbres, son relatados casi en un tono desopilante en algunos pasajes por aquellos que no conocen esas costumbres, ¿no? Entonces, del vasto conjunto de cuestiones teóricas, ¿no?, que estructuran el campo de reflexión de la filosofía ilustrada, nosotros vamos a tomar dos que nos parecen significativos para pensar cómo se van sucediendo las transformaciones socioculturales al punto de permitir que esas cuestiones, que en principio forman parte de las discusiones teóricas, se conviertan en valores sociales y políticos. Y en este sentido tomamos dos cuestiones. Una es la primacía de la razón como el instrumento privilegiado para volver inteligible el mundo en el que vivimos, ¿no?, sin necesidad de apelar ni a las instituciones ni a las creencias heredadas. Y el otro elemento, obviamente ligado a este primero, es la caracterización de los seres humanos como individuos racionales, con capacidad para pensar libremente, sin tutelas y en situación de igualdad, pero justamente en función de esa condición de racionalidad, digamos. La primera referencia de la igualdad no remite a cuestiones políticas, sino más bien a esta, digamos, igualdad en la disponibilidad de la razón como instrumento humano para volver inteligibles las situaciones por las que atraviesan hombres y mujeres. Ahora bien, si nosotros lo que queremos hacer justamente es ver cómo estas cuestiones que en principio se discuten en el plano teórico van a lograr con el tiempo convertirse en valores sociales y políticos, lo que tenemos que focalizar son aquellas transformaciones socioculturales que se van gestando entre fines del siglo XVII y mediados del siglo XVIII y que, bueno, hacen posible esta profunda mutación cultural de la que habla el texto de Guerra, ¿no? Entonces, para analizar justamente cómo algunas cuestiones pasan del campo del debate teórico al de los valores políticos y sociales, hay tres cuestiones que son claves, que de alguna manera son transformaciones socioculturales que vuelven propicio, que facilitan
la conversión de estas nociones teóricas en valores sociales y políticos, y que tienen que ver básicamente con la configuración de una esfera pública que se diferencia tanto del Estado como del ámbito de lo privado, el surgimiento de una opinión pública que se presenta a sí misma como el tribunal de la política, y a la vez una jerarquía de voces públicas. Esta idea de opinión pública, que en principio parecería tan homogénea, está atravesada por una jerarquía en la cual hay algunas voces que pueden reclamar mayor legitimidad que otras a la hora de pretender ser oídas, no ser escuchadas. Y con esta jerarquía de las voces públicas aparece la figura de la República de las Letras, es decir, ese colectivo de individuos que se diferencian de los demás en orden a sus capacidades intelectuales, y que justamente por esto pueden oponerse a la república política sin más, a la cual critican o a la cual consideran viciada por costumbres perversas, desórdenes, etc. Entonces, ahora vamos a ir trabajando punto por punto estos tres elementos claves en las transformaciones socioculturales que permiten hacer de cuestiones teóricas valores políticos, ¿no? La primera cuestión que quería trabajar tiene que ver con esta redefinición de las fronteras entre lo público estatal, lo privado y lo público no estatal, que estaría ligado a la esfera pública de la opinión, ¿no? Acá tomé los aportes de Jürgen Habermas en un libro que ya tiene muchos años, pero que me sigue pareciendo muy interesante, que es Historia y Crítica de la Opinión Pública. Y ahí Habermas va a plantear que, bueno, la esfera de lo público estatal es, en algún sentido, la primera que va tomando perfiles propios, incluso en oposición al ámbito de lo privado, a partir de una primer preocupación que tiene que ver con delimitar aquellos elementos que son patrimonio del rey de aquellos que son patrimonios del Estado, digamos. Y en este sentido, ese proceso de delimitación de una esfera de lo público estatal, que tiene que establecer líneas divisorias claras, incluso en relación a la persona del soberano, a la persona particular del soberano, dice Habermas, empieza a manifestar sus signos más claros, sus perfiles más claros, en relación a dos cuestiones que nosotros ya hemos estado viendo, que es el monopolio de la coerción física legítima y el de la fiscalidad. A la hora de tener que definir por dónde pasa la frontera entre aquellos atributos o aquellas propiedades en un sentido amplio, ¿no?, que forman parte de la persona singular del soberano y aquellas que forman parte del Estado, la coerción física legítima y la fiscalidad son elementos que claramente van a definir el espacio de la política estatal. Y en relación a estas dos cuestiones, y sobre todo en relación a la fiscalidad, la esfera privada de la economía va adquiriendo cada vez más interés para el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque, como hemos visto ya en la selección de la sociología del Estado de Weber que vimos en la unidad pasada, la potencialidad, digamos, del sector privado, diríamos, de la economía, es función directa también de la capacidad recaudatoria del Estado. Si nosotros necesitamos, en la dimensión de la fiscalidad, fortalecer los ingresos del Estado, va a ser necesario también que pongamos el foco en la esfera privada de la economía, porque una economía más robusta le va a asegurar al Estado también mayores ingresos, ¿no? Entonces, en relación con esto, dice Habermas, también la relación con lo privado se redefine. Y la reproducción en el ámbito privado de la vida, en términos materiales o simbólicos, ya desborda el mero ámbito de lo privado, lo familiar, porque, bueno, ingresa en el rango de intereses del Estado. Lo privado se convierte en algún sentido en un
una cuestión de interés público y deja de aparecer como, gradualmente, no deja de aparecer como aquello que se opone o aquello que es la figura antitética de lo público. Lo privado también ingresa al registro de preocupaciones de lo público estatal. Y de hecho, dice Habermas, por otra parte, a partir del siglo XVIII también empieza a manifestarse con mucha mayor nitidez la función clave que tiene la pequeña familia patriarcal en la reproducción tanto material como simbólica del orden social. A la pequeña familia patriarcal le dice Habermas a la unidad familiar compuesta por padre, madre e hijos, ¿no es cierto? Bueno, obviamente estructurada con una lógica patriarcal en torno a la primacía de la figura paterna. Y efectivamente, según Habermas, a partir de este momento se hace visible con mucha claridad que tanto la reproducción material del sistema, diríamos, como la reproducción simbólica de un cierto orden social, se asientan en las funciones que cumple la pequeña familia patriarcal. Incluso a medida que se consolida el capitalismo, se va también a ir acentuando, ¿no?, este rol de la familia como agente social del mantenimiento de las reglas necesarias para la reproducción del sistema. Entonces, en esta reconfiguración, podríamos decir, del vínculo entre lo público estatal y lo privado, una reconfiguración en la cual el ámbito de la economía, que estaría, digamos, encuadrada en la dimensión de lo privado, empieza a adquirir interés para el Estado en relación a la fiscalidad, porque, digamos, poder cobrar más impuestos requiere poner atención a la expansión económica en el sector privado, y porque además, como decíamos antes, la reproducción, las reglas, digamos, que permiten la reproducción simbólica del orden se asientan en buena medida en el núcleo familiar. Decía, entonces, como hay como una redefinición del vínculo entre lo público estatal y lo privado, se va fortaleciendo una esfera de lo público no estatal, la esfera pública, que sería ese ámbito que permite pensar en el establecimiento de una especie de barrera para las intromisiones de lo público estatal en el ámbito de lo privado. Como dice Habermas, el ámbito de la esfera pública se convierte en una zona crítica en el doble sentido, ¿no? Porque la esfera pública es esa zona de límites difusos en la que se producen contactos continuos entre lo público estatal y lo privado, y por otra parte porque es el lugar propicio para la crítica que los individuos raciocinantes pueden ejercer sobre el poder público. Y en este sentido hacemos mención a este proceso porque el valor del individuo como unidad mínima para la construcción política de alguna manera tiene que ver con el fortalecimiento de esa zona crítica de la esfera pública en la cual el trabajo de la crítica le pone límites a los avances de lo público estatal a partir de la defensa, la reivindicación de las potestades, de los atributos, de los derechos del individuo. La otra cuestión que es clave para pensar ese proceso sociocultural por el cual las cuestiones que se discuten al principio teóricamente se proyectan en la sociedad y se convierten en valores, es la aparición de la opinión pública como tribunal de la política. ¿Qué es la opinión pública? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la definición de público en este contexto tiene algunas limitaciones, ¿no? Cuando hablamos de un público de individuos raciocinantes, que es lo que plantea Habermas, ¿no?, de individuos que apelan a su razón para ejercer la tarea de la crítica, tenemos que tener en claro que los miembros de ese público tienen que acreditar por lo menos dos condiciones, dos requisitos, que son propiedad e instrucción, que por otra parte son requisitos íntimamente relacionados, ¿no es cierto? Para acceder a la instrucción hay que tener propiedad.
Y por otra parte, la idea de que este núcleo de individuos raciocinantes que pueden acreditar propiedad de instrucción se convierte en una especie de tribunal de la política, ¿no? El público es el tribunal ante el cual el poder estatal, sobre todo, debe legitimarse. Y de ahí el peso creciente de la opinión pública como indicador de evaluación de los aciertos y errores de la política estatal. Pero además hay otra cuestión que es importante para pensar la dinámica intelectual de la Ilustración, y es que ese peso creciente del público, digamos, como tribunal, se hace sentir también en el campo intelectual. Los filósofos ilustrados empiezan a reconocer un doble principio de legitimidad para sus obras, que son la aprobación del público y la aprobación de sus pares. Es decir, que el público no es solo una entidad, digamos, abstracta que funciona como para pensar los posibles modos de ponerle límites al poder estatal, sino que es una reserva valorativa que se tiene en cuenta para legitimar la producción filosófica. Para los filósofos de la Ilustración es tan importante el reconocimiento de otros filósofos como del público lector que va a consumir sus obras. Pero como les decía antes, en este espacio público donde se expresa la opinión, hay una jerarquía. Digamos. Uno toma la idea de opinión pública y parece un concepto abstracto, homogéneo, ¿no? Que no, digamos, hace referencia a un colectivo que no exhibe ningún tipo de matices, y en realidad no es así. En el espacio público, en este momento, por lo menos, siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, las voces que pueden reclamar ser oídas son voces que se legitiman con una lógica que combina elementos tanto económicos como capacitarios. Económicos porque, como decíamos antes, no cualquiera accede a la instrucción, algunos recursos económicos hay que tener para acreditar instrucción, y además porque dentro del campo de la instrucción hay obviamente algunos que están más capacitados, ¿no? Cuando hablamos de un orden capacitario estamos pensando en un orden en el cual aquellos que tienen capacidades intelectuales más destacadas pueden aspirar a reclamar que sus voces sean oídas de manera preferencial con respecto a las voces de los demás. O sea que la primera cuestión entonces que tenemos que tener en cuenta, por lo menos para este momento, mediados del siglo XVIII, es que hay una jerarquía de voces públicas, una jerarquía que se asienta tanto en elementos económicos como capacitarios, pero además también, y en el ámbito, digamos, ya más estrictamente filosófico, hay una idea de supremacía ética del espíritu filosófico. Elizabeth Badinter, que tiene una historia de la Ilustración en 3 tomos maravillosa, donde bueno, cuenta los avatares de las figuras más destacadas del pensamiento ilustrado, cita en una carta de Jean d'Alembert en la cual d'Alembert dice que los elementos fundamentales del filósofo, digamos, los puntos de apoyo fundamentales del filósofo para hacer valer su opinión son libertad, verdad y pobreza. Porque si quiere ser libre para expresar verdades incómodas, no tiene que ser pobre, digamos, porque si recibe el apoyo material de las instituciones monárquicas, por ejemplo, va a estar condicionado a decir aquellas cosas que no sean gravosas para el orden político, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de que el filósofo habla apoyándose en la libertad, la verdad y la pobreza, para no someterse ni a las formas de pensamiento heredadas, ni a las instituciones dominantes, también define un ámbito de supremacía ética para el espíritu filosófico que
alguna manera refuerza esta lógica capacitaria de la opinión pública, ¿no? Y en esto se asienta la República de las Letras. La República de las Letras es ese espacio de intercambio intelectual entre miembros de una élite capacitaria, entre miembros de un grupo que en función de sus capacidades intelectuales, que son consideradas superiores al resto, considera que está en condiciones de reclamar que sus voces sean oídas, sus opiniones sean tenidas en cuenta. Y además tienen, digamos, la supremacía ética como para enjuiciar a la república política, diríamos, ¿no? Si tuviéramos que oponer República de las Letras y República Política, lo que veríamos es que la República de las Letras se presenta a sí misma en condiciones de superioridad ética como para enjuiciar los desaciertos de la República Política. Y esa República de las Letras tiene su lugar físico de reunión en los salones literarios, que esta es una cuestión que también ustedes van a trabajar a través de una lectura sobre los salones literarios de la Francia del siglo XVIII. Los salones literarios son esos ámbitos de conversación filosófica ligados a una esfera pública no estatal y por lo tanto en condiciones de llevar adelante de manera absolutamente libre las condiciones del debate. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, citando a D'Alembert, libertad, verdad y pobreza para no someterse. Bueno, los salones literarios, como parte de una esfera pública no estatal, garantizan la libertad, digamos, de expresarse sin las restricciones que ofrecerían prácticas como la del mecenazgo, que eran dominantes en el periodo anterior, el mecenas que financia la producción intelectual de un filósofo, obviamente puede poner condiciones, la corte, ustedes piensen que la Ilustración francesa se consolida de alguna manera como oposición a la cultura cortesana. Acuérdense que esto también lo hemos visto, que en el siglo XVII en Francia se consolida el absolutismo, se produce, como dice François Guerra, la derrota de las instituciones representativas de la sociedad y el absolutismo trabaja con mucho empeño en la construcción de una cultura cortesana que gira en torno a los recursos materiales y simbólicos habilitados por la propia monarquía. Bueno, la Ilustración o la élite ilustrada francesa de alguna manera elige, digamos, como espacio de reflexión los espacios periféricos, cuando no ajenos directamente al poder, como una forma de garantizar la libertad de la discusión, la libertad, digamos, para producir juicios críticos sobre el orden político, y por lo tanto los ámbitos propicios para esa discusión no van a estar ligados a la cultura cortesana, sino, bueno, a los salones literarios, ¿no? La otra cuestión que aparece en el texto que ustedes tienen para leer, que es muy interesante, es que estos salones son algo así como el cenit de la cultura femenina. Están organizados material y simbólicamente por mujeres. Cuando digo material y simbólicamente, ¿qué quiero decir? No es solo que sea una mujer la propietaria de la casa donde se organizan las reuniones, la que se encarga de enviar las invitaciones, la que se encarga de proveer lo necesario para que la reunión resulte amena, y eso va desde comida y bebida hasta música, por ejemplo, sino que son las que instalan ejes de discusión. Ustedes van a ver que el texto que tienen para leer habla de las salonières, las mujeres que están al frente de estos salones. Dice, no cualquier mujer podría ser salonier. Salonier es la mujer que está en condiciones de digamos, de ser el alma mater de la discusión, de orientar esa discusión, de instalar preguntas, de definir cuestiones que requieren opiniones audaces sobre
coyunturas críticas del propio presente, ¿no es cierto? Entonces, en el marco además de una cultura que es profundamente misógina, no vamos a decir que los salones conducidos por mujeres expresan el síntoma de una cultura abierta y más tolerante, menos jerárquica o bueno, menos atravesada por relaciones de poder sexogenéricas. De ninguna manera, la cultura sigue siendo profundamente misógina, por lo tanto es mucho más significativo el rol de estos microcosmos, como dice el texto, como un elemento, digamos, de ruptura, un elemento disonante en el marco de esa cultura misógina, en los cuales, salones en los cuales son las mujeres las que conducen la discusión, instalan temas de debate, orientan los vaivenes de la charla, ¿no es cierto? En este sentido, por eso cerraba este punto con esta pregunta, ¿no? Si ¿da cuenta de un rasgo universal del mundo femenino la cultura de los salones? No, seguimos en el marco de una cultura que es misógina, pero es interesante pensar cómo estos microcosmos, que son los salones conducidos por mujeres, logran, digamos, romper la lógica de esa cultura misógina. Estas son, digamos, estos serían los tres elementos que, como decíamos antes, abonan ese proceso sociocultural de transformaciones que permiten que estas nociones sobre el individuo, la razón, el vínculo político, se proyecten por afuera de los grupos de discusión teórica y se conviertan en valores sociales y políticos, ¿no? También es cierto que hay que tener en cuenta que este proceso y estas cuestiones que hemos mencionado dan cuenta muy claramente de procesos que tienen lugar, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia y no tanto en Hispanoamérica. En Inglaterra, a principios del siglo XVIII, ya hay una cantidad muy importante de periódicos, hay hombres que pueden vivir de la profesión de periodistas, hay hombres que pueden vivir de la profesión de polemistas. De hecho, como ejemplo vale la mención a Daniel Defoe, el autor del Robinson Crusoe, y Jonathan Swift, el de los viajes de Gulliver, que seguramente les resultarán familiares los nombres por lo menos, que son dos polemistas consumados, que además polemizan mucho entre sí. Defoe está ligado al sector Whig, Swift al sector Tory, conservador, y son contratados por los periódicos para participar, digamos, para instalar cuestiones de discusión, introducir argumentos provocadores como para despertar la respuesta de interlocutores reales o virtuales que tienen a la vista cuando escriben, ¿no? Y bueno, además, interesante porque Defoe es contratado por periódicos Tories muchas veces y Swift por periódicos Whigs, o sea que, digamos, no quiere decir que escriban solamente en periódicos con cercanía ideológica respecto de su propia posición, sino que hay una atmósfera muy nutrida de intercambios polémicos, con un ida y vuelta sostenido, ¿no? Que les permiten, como les decía, vivir del trabajo de polemistas. En el caso francés, los salones, al fenómeno de los salones literarios, que están obviamente más relacionados con la élite intelectual de la época, se puede sumar también un fenómeno muy interesante descrito en este libro que les mencionaba de Elizabeth Badinter, que es la celebración de reuniones abiertas para un público amplio. Obviamente estamos hablando de ese público que puede garantizar propiedad de instrucción, pero que no necesariamente forman parte ni de la élite económica ni de la élite política. Capas medias acomodadas, por ejemplo, pueden asistir a esas reuniones abiertas donde figuras notables de la Ilustración, Diderot, d'Alembert, por ejemplo, ofrecen charlas, cuentan cuáles son sus avances en sus investigaciones, podríamos decir. Incluso hay mucha participación femenina en estas reuniones
y bueno, tienen una profusión notable, con una gran periodicidad, encuentros de este tipo. Son gratuitos, y lo que dice Badinter es que esta también es, casi podríamos decir, una especie de estrategia de marketing de los grandes filósofos ilustrados, porque digamos, tienen las expectativas de que en ese público que puede acceder gratuitamente a sus charlas puedan encontrar algún miembro de familias acomodadas, que bueno, tenga interés en contratarlos como tutores de sus hijos, y eso sí representaría, digamos, un ingreso regular. Pero bueno, digo, esto da cuenta de una atmósfera intelectual muy rica, muy vital, muy dinámica, que es algo que no tenemos cuando miramos España, Portugal, Hispanoamérica, ¿no? Entonces, estas cuestiones que permiten pensar cómo la ilustración en términos de valores políticos se va afianzando cada vez más en Inglaterra o en Francia, hay que de alguna manera moderarlas un poco para pensar lo que pasa en España, Portugal, o Hispanoamérica. Con el tema de la ilustración pasa lo mismo que yo les contaba en la clase sobre las transformaciones del siglo XVIII. Uno puede contar historias distintas según donde ponga el foco. Si nosotros queremos contar la historia de la ilustración poniendo el foco en Inglaterra y Francia, bueno, la historia que les vamos a contar es esta que les vinimos diciendo, mostrando hasta ahora. Para ver cómo la filosofía ilustrada ingresa, se fortalece con mucho trabajo, con muchas dificultades en el ámbito ibérico, hispanoamericano, hay que revisar otras cuestiones que no son las mismas que ponderamos para analizar la situación inglesa o francesa. En España, por ejemplo, la élite ilustrada es un grupo sumamente minoritario, incluso al interior de las élites académicas, podríamos decir, ¿no? En la Universidad Española, para el siglo XVIII, la filosofía escolástica sigue siendo dominante. La filosofía escolástica es una, digamos, revisión, una relectura de la filosofía de Aristóteles y Tomás de Aquino, que tenía mucha fuerza en la Universidad Española. Y les decía, las élites ilustradas en realidad son un núcleo muy minoritario que, bueno, tiene que dar la disputa continuamente contra los sectores de la filosofía escolástica que son mayoritarios. ¿Qué es lo que caracteriza a ese grupo minoritario de la élite ilustrada? Bueno, sobre todo una mirada crítica sobre la propia sociedad. Hay una fuerte crítica sobre la lógica corporativa de la sociedad tradicional. Hay una crítica sistemática también a las costumbres y creencias que consideran atrasadas y que sostienen que están relacionadas con las prácticas religiosas del catolicismo. Las élites ilustradas en España no cuestionan el catolicismo, no cuestionan la fe católica, digamos, sino algunas prácticas que consideran que son supersticiosas, incluso algunas irracionales, ¿no? Y entonces la explicación que se dan a sí mismas sobre el origen de esas costumbres y creencias atrasadas están ligadas al peso de estas prácticas religiosas consideradas irracionales y supersticiosas. Y también tienen una mirada muy crítica sobre lo que hoy llamaríamos la economía, ¿no? Los procesos económicos que ha sufrido España desde mediados del siglo XVII hasta el siglo XVIII, porque consideran que digamos, la economía española ha estado dominada por principios que ya son atrasados, digamos, que si uno mira lo que está pasando en Inglaterra, Holanda, el norte de Francia, alguna región de Alemania, evidentemente los criterios que ordenan la economía peninsular están a destiempo, digamos, atrasan con respecto a lo que pasa en esa región noroccidental de Europa. Si ustedes ven, las preocupaciones de la élite ilustrada replican las que mencionábamos al principio, ¿no?
hablábamos de un conjunto de preocupaciones relacionadas con el orden político, que ahora lo vamos a ver, también aparece en la crítica a las formas, digamos, de intermediación en el poder que ejerce el rey sobre sus súbditos. Hablábamos de preocupaciones sobre las características de la propia sociedad, las costumbres, las creencias, y acá aparecen estas preocupaciones, y de hecho el género de la crítica de las costumbres es muy potente en Europa, en España, perdón, en el siglo XVIII. Hablábamos también de preocupaciones ligadas a las condiciones de vida, a la idea de riqueza y de pobreza, y eso también aparece en los ilustrados españoles. Justamente, les decía, dado la fuerte crítica que tienen respecto de la sociedad en la que viven y en la que además son un grupo absolutamente minoritario, la alternativa que se les presenta a las élites ilustradas españolas es aliarse con el absolutismo. Solas, como un grupo minoritario que son, sería muy difícil que pudieran llevar adelante esas transformaciones que implican ir contra las formas en las que se vienen desenvolviendo las relaciones económicas, sociales y políticas en la España del siglo XVIII. Por eso la alternativa aparece, digamos, con claridad en la alianza con el absolutismo. Y la alianza es posible porque tanto las élites ilustradas como el absolutismo comparten, por un lado, el diagnóstico crítico sobre la situación española y por otro lado, esa concepción binaria del poder de las que les hablaba recién, ¿no es cierto? Yo les decía que de la misma manera que en la Ilustración en general hay una preocupación por el orden político, las relaciones gobernantes-gobernados, acá en la Ilustración española también hay una preocupación muy marcada por las formas de ejercicio del poder, que tienen que ver con la crítica a esa lógica corporativa que establece una cadena de mediaciones entre los mandatos del rey y los súbditos, que son los que deberían, digamos, terminar obedeciendo los mandatos del rey, y que a fuerza de esas mediaciones en realidad terminan en situaciones muy distintas a las que se imaginan los representantes del absolutismo la ejecución de una determinada política, ¿no es cierto? Entonces, las élites ilustradas y el absolutismo comparten ese diagnóstico crítico sobre la sociedad española y además la concepción binaria del poder, la necesidad de un ejercicio del poder directo, sin mediaciones, en el marco de una relación soberano-súbdito. La otra cuestión que uno tiene que pensar cuando analiza las alianzas es qué le ofrece esa alianza a cada uno de sus componentes. ¿Qué le ofrece a la élite ilustrada la alianza con el absolutismo? Bueno, los instrumentos de poder de la monarquía para impulsar esas transformaciones que cree necesarias para la sociedad española. ¿Y qué le ofrece al absolutismo la alianza con las élites ilustradas? Les ofrece hombres formados en las nuevas vertientes filosóficas para poder renovar las estructuras administrativas. Ustedes piensen que si uno de los objetivos del absolutismo es consolidar un aparato político-administrativo que haga efectivos los mandatos del rey, no puede contar con los aportes del mismo sector que venían nutriendo las estructuras administrativas hasta fines del siglo XVII, que son sectores básicamente ligados a la aristocracia feudal. Entonces, para renovar el personal administrativo, los hombres formados en la Ilustración aparecen como los más aptos para llevar adelante esos procesos de reformas, ¿no? Y al mismo tiempo también les ofrecen programas de gobierno, ¿no?, para avanzar en las transformaciones que se consideran necesarias. Podríamos decir hoy que la élite ilustrada le ofrece al absolutismo una masa crítica de individuos con una alta capacitación que pueden diseñar programas de gobierno, ejecutarlos y sumarse a las estructuras administrativas, renovando el perfil de funcionarios que venía siendo dominante en España hasta el siglo XVII, es decir, funcionarios que se rigen con una lógica patrimonial, que
tienen cargos que los heredan a sus hijos, ¿no es cierto? Bueno, para cambiar todo eso, los funcionarios ilustrados ofrecen el perfil de un burócrata capacitado en las universidades, que puede responder fielmente a los mandatos del rey, que va a ascender en la carrera burocrática de acuerdo a criterios meritocráticos, cumplir objetivos, destacarse en el cumplimiento o en la ejecución de las políticas reales, etc. Si nosotros pasamos a Hispanoamérica, a pensar cómo llega la ilustración en Hispanoamérica, cuáles son los alcances, qué preocupaciones tiene, no podemos perder de vista este horizonte de referencia que describíamos recién, que es el de la alianza entre las élites absolutistas entre las élites ilustradas y el absolutismo. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que son los propios funcionarios borbónicos, ellos mismos formados en la Ilustración, los que actúan como correa de transmisión del pensamiento ilustrado. Y lo hacen además en el marco de ese proyecto de reformas que, como dice el texto de Terán, que ustedes tienen también para leer, tiene la lógica de una especie de modernización defensiva, ¿no? ¿En qué consiste ese programa ilustrado que se aplica en América? Bueno, en una estrategia de modernización defensiva como para poner a las instituciones políticas y a las sociedades hispanoamericanas a la altura de las transformaciones que están teniendo lugar en Europa. Pero sin olvidar esto, ¿no? La principal correa de transmisión son los funcionarios borbónicos. El pensamiento ilustrado se difunde en Hispanoamérica a través de esos funcionarios borbónicos que ellos mismos han sido formados en el pensamiento ilustrado y que propician la difusión de la ilustración en Hispanoamérica. Después hay otras vías de ingreso para las ideas ilustradas, los viajes, la prensa, digamos, las distintas formas del escrito, la prensa periódica, los libros, pero en realidad la principal forma de transmisión es a través de los funcionarios borbónicos. La otra cuestión que hay que analizar es cómo se componen las élites ilustradas hispanoamericanas. ¿Quiénes son los ilustrados hispanoamericanos? En principio son los miembros de los sectores más favorecidos por el reformismo. Yo la otra vez creo que les decía que cuando uno piensa en estas élites ilustradas hispanoamericanas no tiene que pensar en los perdedores del modelo, diríamos hoy, sino en aquellos que se han visto más beneficiados por las reformas borbónicas. Y que en todo caso lo que están buscando es profundizar esos beneficios logrados a través del programa de reformas. Por otra parte, los miembros de esas élites representan intereses sectoriales. De hecho, los escritos que hoy se suelen recopilar como escritos ligados a la ilustración hispanoamericana son, por ejemplo, representaciones de grupos corporativos. Nosotros en el Río de la Plata tenemos la representación de los hacendados de Mariano Moreno. Bueno, ese es un género muy frecuente en los escritos de los ilustrados hispanoamericanos en el siglo XVIII. Representaciones de comerciantes, de hacendados, de sectores mineros. Efectivamente, en su condición de representantes de intereses sectoriales, esos miembros de las élites ilustradas ponen en juego toda esa formación de la que se han ido nutriendo en las nuevas vertientes del pensamiento del siglo XVIII. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es que el funcionamiento intelectual de estas élites ilustradas hispanoamericanas da cuenta de una cosa que nosotros ya planteamos desde la primera clase, que es esta especie de geopolítica del conocimiento. Digamos, hay una idea de que las categorías del conocimiento forjadas en Europa tienen validez para todas las situaciones, ¿no? Tienen validez universal y sirven para enfrentar todos los problemas. Ahora bien, los ilustrados hispanoamericanos no dedican sus escritos a discurrir sobre cuestiones abstractas, teóricas, no sé, el sentido del orden político, los principios de legitimidad del poder, no sé, la condición del hombre en tanto sujeto racional, no, nada de esto.
En general se preocupan por cuestiones de coyuntura. Los escritos de los ilustrados hispanoamericanos están centrados en cuestiones de coyuntura. ¿Qué queremos decir con escritos centrados en cuestiones de coyuntura? Queremos decir que se trata de escritos ligados en general a situaciones de la economía, situaciones puntuales de la economía, situaciones de la economía que afectan esos intereses sectoriales de los cuales las élites ilustradas son representantes, y situaciones que además requieren argumentar de manera eficaz para obtener soluciones rápidas. Lo que buscan estos escritos de los ilustrados hispanoamericanos no es discurrir en abstracto según criterios de, no sé, coherencia teórica o consistencia argumental, o perdón, de coherencia teórica o lógica, ¿no? En todo caso, lo que les preocupa es la consistencia argumental para obtener los beneficios que están persiguiendo, ¿no? Lo que les interesa es obtener respuestas favorables a los reclamos que hacen. Y si para eso es necesario combinar aportes teóricos que uno a primera vista consideraría contradictorios, no importa, porque el objetivo, como les decía, es que en el marco de la consistencia argumental las respuestas sean favorables, las respuestas de los representantes de la monarquía española. Por eso, por ejemplo, si nosotros tomamos los escritos de Manuel Belgrano, los escritos económicos de Manuel Belgrano, que es como la figura emblemática de la ilustración americana, ¿no? Es funcionario borbónico, es decir, que su rol como correa de transmisión de las ideas ilustradas tiene que ver con su posición de funcionario borbónico al frente del Consulado de Buenos Aires, es representante de intereses sectoriales, básicamente los intereses comerciales y ganaderos de la ciudad de Buenos Aires y la campaña bonaerense. Ha sido formado, digamos, en España. De hecho, Belgrano está en España en el momento en que se publica la traducción al español de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Pero, y de hecho hace del Consulado de Comercio en Buenos Aires un ámbito, una especie de salón literario, podríamos decir, un ámbito de sociabilidad intelectual donde se discuten cuestiones, pero ligadas a la coyuntura, ¿no? Cuestiones económicas, alternativas frente a la situación de atraso, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese marco, lo que uno va a encontrar en los escritos de los ilustrados hispanoamericanos es una combinación bastante ecléctica de vertientes teóricas distintas, ¿no? Chiaramonte da como una de las características de la ilustración hispanoamericana el eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? Bueno, es esta combinación de elementos variados, no siempre muy consistentes entre sí, que en el caso de los ilustrados hispanoamericanos apunta a obtener resultados políticamente favorables, ¿no? Y por eso les decía, en el caso de Manuel Belgrano, uno va a ver que para pedir la apertura del comercio en un contexto ya bien a fines del siglo XVIII, 1796, 1798, en Europa estamos en guerra, esto lo vamos a ver después, pero bueno, para ubicarlos un poco en la temporalidad, las guerras europeas posteriores a la Revolución Francesa impiden que España se haga efectivamente cargo del monopolio, del abastecimiento monopólico de los bienes que se consumen en América. Entonces, Belgrano, ¿qué es lo que quiere? Quiere que se aflojen las restricciones al comercio monopólico, que se habilita el puerto de Buenos Aires para comerciar, por ejemplo, con naves neutrales. Para esto va a combinar vertientes teóricas realmente muy distintas, digamos, va a replicar algunos elementos que uno podría emparentar con las teorías de Adam Smith y la noción de una especie de efecto de la mano invisible, no es esta la fórmula que usa, pero dice algo así como que, bueno, cada hombre persiguiendo sus propios intereses, sin buscarlo, produce el beneficio público, y al mismo tiempo va a citar economistas italianos que son partidarios de una fuerte intervención del sistema político para reorientar la economía en un sentido, digamos, de transformaciones estructurales ligadas a la producción de manufacturas. Uno, ¿qué podría decir? Que
que no entendió lo que leyó, que digamos mezcló estos autores porque no fue capaz de ver que había una tensión argumental entre estas dos vertientes. No, el tema es que lo que buscaban esos escritos era eficacia política. La preocupación no era tanto la consistencia teórica o la coherencia teórica, sino los resultados efectivos, inmediatos de una demanda que tenía que ver con el reclamo de flexibilización en las posibilidades del comercio con países neutrales. Entonces, otro elemento también muy característico de los escritos de los ilustrados hispanoamericanos es esta articulación en una combinación muy ecléctica de vertientes teóricas diversas que apuntan a la eficacia, digamos, del argumento a la hora de tener una respuesta favorable a los reclamos o a las solicitudes que se presentan. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una especie de balance, ¿no?, de cómo funciona la ilustración en el marco del siglo, de un siglo marcado por la consolidación definitiva del absolutismo en una vertiente que algunos historiadores le han llamado despotismo ilustrado incluso, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Sobre todo teniendo en cuenta que en general la ilustración suele emparentarse casi mecánicamente con la revolución. Uno habla de ilustración y lo primero que piensa es la Revolución Francesa. Y sin embargo, no es así. Durante el siglo XVIII, en muchas regiones de Europa fue posible una alianza entre absolutismo e ilustración. Nosotros tomamos el caso español porque nos es más cercano, pero en realidad no es único. Y de hecho también cabría aclarar que los ilustrados franceses no tenían problemas con la monarquía como régimen político en sí mismo, sino que el problema lo tenían con la monarquía francesa. Pero muchos de los ilustrados franceses eran consultores frecuentes de monarcas absolutos como Catalina de Rusia o Federico de Prusia. Y eran invitados a sus cortes, digamos, crear academias similares a las que había en Francia. Obtenían rentas de estos, pensiones anuales, ¿no?, de estos reyes, y no les molestaba para nada, ¿no? El problema lo tenían con la monarquía francesa. Esto lo digo para que tengamos en claro que no hay una cuestión de incompatibilidad intrínseca entre absolutismo e ilustración. Ahora, es cierto que en algún momento, y esto lo vamos a dejar planteado porque es lo que vamos a ver en la unidad que sigue, se teje un vínculo entre ilustración y revolución, pero bueno, ese vínculo va a tener características distintas según el escenario en el que estemos pensando, ¿no? Entonces, en el caso inglés, ¿cómo funciona el pensamiento moderno ligado a la ilustración en relación a las instituciones políticas? Bueno, como ustedes vieron, en Inglaterra, el ciclo que va de la Guerra Civil a la gloriosa Revolución de 1688 conduce al establecimiento de una monarquía parlamentaria que permite, como dice el texto de François Guerra, el triunfo de las instituciones representativas de la sociedad. Por lo tanto, la modernización en Inglaterra avanza por una vía gradual progresiva, porque las élites culturales que se nutren del pensamiento ilustrado participan en el ejercicio del poder, por ejemplo, a través de la Cámara de Comunes. Entonces, el proceso de transformación de las instituciones políticas, guiado por el pensamiento ilustrado, en Inglaterra avanza por una vía gradual y progresiva, y no tenemos la remisión a un proceso revolucionario como el francés, aunque los ingleses a fines del siglo XVIII temían la posibilidad de una revolución de las características de la francesa, pero en la práctica lo que se dio fue un proceso de modernización gradual llevado adelante por esas mismas élites culturales que cumplían funciones políticas. En el caso de Francia, las nuevas formas de sociabilidad y la nueva cultura política ilustrada se construye al margen del ejercicio del poder porque, como les decía antes, la consolidación del absolutismo
tuvo como correlato la configuración de una cultura cortesana que acompañaba, digamos, los avatares del poder absoluto del rey, y por lo tanto las críticas al sistema político se ubicaron al margen del ejercicio del poder, en una zona periférica o marginal al ejercicio del poder, y encontraron en esa esfera, podríamos decir, pública no estatal, en el caso francés, en los salones literarios, por ejemplo, el lugar propicio para vehiculizar la crítica al sistema político. Y en este sentido, como dice el texto de Guerra, los valores políticos de la modernidad, como la victoria del individuo o el consentimiento como principio legitimador del poder político, aunque están instalados en el debate público a través de estos espacios de sociabilidad de la República de las Letras, se convierten definitivamente en valores políticos y en instrumentos para la participación en la esfera pública a través de la vía revolucionaria, ya a fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa de 1789. En el mundo hispánico, lo que hay que tener en cuenta es que la alianza entre absolutismo e ilustración funciona muy aceitadamente durante casi 50 años. Es decir, que cuando pensamos en la relación entre absolutismo e ilustración en el mundo hispánico, no tenemos que pensar en dos elementos contradictorios entre sí que se repelen mutuamente, ni mucho menos. Acá la alianza funciona aceitadamente. Las élites ilustradas alimentan el aparato institucional de la monarquía absoluta. La monarquía absoluta toma de esas élites ilustradas propuestas, programas de gobierno, y eso funciona muy bien durante casi 50 años. Los límites de esa alianza tienen que ver con cuestiones de dos tipos. En principio, cuestiones estructurales, porque como dice el texto de Guerra, la justificación del principio del poder divino de los reyes, que es propia del absolutismo, está mucho más cerca del esquema tradicional que de las concepciones modernas de la élite ilustrada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en general, los objetivos de reforma de la élite ilustrada van mucho más allá de lo que está dispuesto a conceder el absolutismo. El otro orden de cuestiones es más de tipo coyuntural y están ligados al impacto que produce la Revolución Francesa como, digamos, como una especie de fantasma político, ¿no? Que está siempre ahí haciendo latir una amenaza posible de desestructuración del orden y por lo tanto desacelera el proceso reformista. Cuando se produce la Revolución Francesa, efectivamente, los representantes del absolutismo español piensan que tal vez no es momento de avanzar tanto en las reformas porque se podría correr el riesgo que el proceso reformista condujera a un trastorno del orden similar al que tuvo lugar en Francia. Entonces, y en este sentido también es importante notar que en los textos que ustedes tienen para leer se suele plantear que con Carlos III, que se muere en 1788, termina, digamos, el periodo de mayor celo reformista, dicen los textos. Bueno, no es solo que se muere Carlos III, sino que Carlos III se muere un año antes de la Revolución Francesa, y lo que viene después es ese escenario de profundas turbulencias frente al cual la monarquía absoluta española considera que es mucho más apropiado, mucho más prudente desacelerar el ritmo del reformismo, ¿no? Entonces, en el caso hispánico, también podríamos decir que la consolidación de los valores políticos ligados a la modernidad, ligados a la ilustración, se va a terminar de afirmar, o por lo menos en términos de proceso, no es que se cierre nada ahí, sino en todo caso ahí empieza un proceso mucho más profundo, pero les decía, ese proceso por el cual se van a afirmar los valores políticos de la cultura moderna ilustrada, va a tener lugar también con el ciclo de las revoluciones hispánicas, a partir de 1808. Ahí vamos a tener efectivamente un escenario en el cual vamos a ver cómo
esas cuestiones que se estaban discutiendo al interior de las élites van a ir encarnándose, tomando cuerpo en sectores más amplios de la sociedad. Obviamente seguimos hablando de prácticas de élites, ¿no es cierto? Pero bueno, van a tener una proyección mucho más amplia, van a permear las representaciones y los discursos políticos de cada vez mayor cantidad de sectores, sobre todo a partir de 1808, cuando se inicia el ciclo de las revoluciones hispánicas. De cualquier manera, lo que hay que tener en cuenta es que ni en España ni en América podríamos decir que la Ilustración en el siglo XVIII prepara de manera anticipada un proyecto revolucionario. No es que cuando estudiamos la Ilustración en el siglo XVIII lo que tenemos que ir a buscar es en qué medida esas discusiones están prefigurando o anticipando un proyecto de ruptura. No. Cuando vamos a analizar la Ilustración en el siglo XVIII, no tenemos que perder de vista que la difusión del pensamiento ilustrado se produce de la mano de la consolidación del absolutismo. También es cierto, y esto es importante tenerlo presente, que cuando se dispare el proceso revolucionario, que es algo que vamos a empezar a ver en las unidades que vienen, el pensamiento ilustrado ha logrado ya sedimentar algunas nociones políticas que van a permitir justificar prácticas, discursos, que van a permitir justificar la puesta en cuestión del orden colonial, van a permitir justificar el desconocimiento de las autoridades peninsulares, van a permitir justificar la formación de juntas locales, ¿no es cierto? Entonces, lo que algunos historiadores de las ideas plantean es que tal vez en vez de pensar de qué manera la Ilustración prepara el ciclo revolucionario, lo que habría que pensar es de qué manera el proyecto revolucionario le da mucha mayor visibilidad a un conjunto de herramientas intelectuales que ya estaban disponibles, pero que en el marco del predominio del absolutismo ocupaban un lugar bastante restringido y funcionaban bien en la medida en que se articularan a la alianza con el absolutismo, pero cuando, digamos, la alianza se quiebra, es necesario pensar cómo se produce esa transición o ese salto entre la alianza con el absolutismo y la configuración de un actor público con voz propia que es capaz de hacerse oír en la esfera pública con posiciones que ya no son las de la defensa del absolutismo por su potencial transformador, digamos, modernizador de la sociedad tanto europea como hispanoamericana, sino el absolutismo como el sistema político que restringe, que limita las posibilidades del cambio. Bueno, con esto terminamos el tema de la Ilustración. Ustedes el martes que viene van a tener un práctico con Ezequiel, donde van a trabajar sobre los textos y van a poder poner en juego las cuestiones que hayan podido incorporar de esta clase o preguntar lo que no les haya quedado en claro, revisar las cuestiones que hayan resultado un poco más oscuras en una clase, digamos, en modalidad sincrónica. Hasta luego.